Hola amigos de Francés a la Mexicana, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo conjugar los verbos del tercer grupo. Este grupo es muy importante ya que posee los verbos más utilizados y esenciales para comunicar en una lengua, en especial el francés. Algunos de estos verbos son avoir, sortir, être, savoir, pouvoir, devoir, aller, venir, prendre. Son de los verbos que más vamos a ocupar en el francés. Si bien es cierto que muchos de los verbos de este grupo debemos practicarlos de forma individual, debido a que poseen conjugaciones irregulares, existen algunos tips que podemos seguir para conjugar más fácilmente y recordar sus conjugaciones. Entonces, vamos a comenzar. Esto es Francés a la Mexicana et bien, on commence. En primer lugar, tenemos que dejar claro que de los tres grupos que existen, este es el único que es irregular o los verbos que le pertenecen son irregulares. Pero, ¿qué significa que sean irregulares? Bueno, pues un verbo es irregular cuando no tiene una raíz base para su conjugación. Es decir, que tiene dos o más raíces. ¿Okay? Ejemplo, être o avoir. Être es, por ejemplo, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Y avoir es je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont. ¿Ok? Como se dan cuenta, no pasa como en el primero y segundo grupo. En todos los verbos del primer grupo, si yo le quito la ER, obtengo mi raíz. Y en todos los verbos del segundo grupo, le quito la IR, obtengo mi raíz y agrego las terminaciones. Esto no pasa en el tercer grupo, debido a que existen 2, 3 o más raíces, como ya pudieron ver en el verbo être y avoir. ¿Okay? Es por esto que es muy importante decirles que aquí en este grupo tenemos que aprender a conjugar los verbos de una manera así individual, pero es también muy importante saber que hay muchos otros que puedo dividir y hacer pequeños subgrupos, y con esto voy a aprender a conjugar muchísimos más verbos de una manera más sencilla y cometiendo la menor cantidad de errores posible. Por esto es que no entren en pánico. ¿Quieres aprender a conjugar correctamente el tercer grupo? Bueno, pues te voy a explicar algunas astucias que son importantes para que, una, conjugues más rápido y dos, cometas la menor cantidad de errores. Y entonces empezamos con estas astucias. Una es hacer o dividir los verbos en grupos. Por ejemplo, el verbo prendre, que es tomar o agarrar algo, es un verbo muy utilizado. Se conjuga je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. ¿Qué pasa? Cuando yo aprendo a conjugar muy bien este verbo, sabré conjugar bien los verbos como comprendre, reprendre, surprendre, apprendre. Ya que, si se dan cuenta, cuentan con el verbo prendre completo dentro de su formación. El verbo comprendre significa comprender, reprendre, retomar, surprendre, sorprender y apprendre, aprender. Son verbos también bastante utilizados. Y lo único que voy a hacer es tomar la conjugación de prendre y agregar la primera parte del verbo, que en este caso, por ejemplo, en comprendre sería comme. Comme y todas las terminaciones o todo el verbo completo de prendre en su conjugación. Así aprendo a conjugar muchísimos más verbos más fácil. Otro de los grupos que puedo aprender a hacer es el verbo mettre, el grupo de este verbo. Por ejemplo, en la conjugación es je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Este verbo mettre significa poner, ponerse algo de ropa o algo en algún lugar. Y puedo aprender a conjugar verbos como commettre, admettre, soumettre y promettre. Commettre es cometer, admettre es cometer, soumettre, someter y promettre, prometer. Para conjugarlos, de nuevo, muy sencillo, ¿qué voy a hacer? Tomo toda la conjugación de mettre completa y nada más agrego la primera parte del verbo, como en el caso de commettre, co. Y sería
Je commets, tu commets, il commet, nous commettons, vous commettez, il commet. Como ven, ahorita ya llevo 10 verbos en estos dos pequeños grupos que aprendo a conjugar de una manera más sencilla y rápida. Esto también nos va a servir para cuando aprendamos a conjugar verbos que se conjugan de forma compuesta, como el passé composé, el plus que parfait, subjonctif passé, conditionnel passé, debido a que, como ya sabemos, para formarlo necesitamos un participio pasado. Y cuando yo hago subgrupos, puedo como aprender igual el participio pasado de todos los verbos de la misma manera muy sencilla. Por ejemplo, el participio pasado de prendre es pris. Entonces, para el participio pasado del resto de verbos sería compris, repris, surpris y appris. ¿Ven? Muy sencillo. Y en el grupo de mettre, el participio pasado de mettre es mis. Entonces digo, je commis, j'admis, ¿ok? Soumis et promis. Porque pues nada más tengo que agregar la primera parte del verbo y lo que queda como el verbo completo de mettre lo modifico por mí y entonces ya tengo el participio pasado. Esto es también muy sencillo y nos sirve mucho para aprender a detectar o a crear el participio pasado. También les puedo presentar el grupo de venir, pero me gustaría que fuera junto con el de tenir, ya que de los dos podemos sacar muchos verbos y se conjugan casi igual, solo cambia la primera letra. Les voy a explicar. Tenemos el grupo de venir. Su conjugación en presente es je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. ¿Qué verbos podemos aprender a conjugar? Verbos que contienen dentro de sí el verbo de venir completos, como convenir, que significa que es apropiado o adecuado para algo, revenir, que es volver o regresar, souvenir o se souvenir de, que es recordar, y parvenir, que es lograr o alcanzar algo. Lo único que tengo que hacer de nuevo, pues es tomar el verbo, la conjugación completa del verbo venir y agregar la primera parte del verbo, como por ejemplo parvenir. Si lo quiero conjugar, voy a decir je parviens, tu parviens, il parvient, nous parvenons, vous parvenez, ils parviennent. Y otra vez, recordando lo de la parte del participio pasado, bueno, pues el participio pasado de venir es venu. ¿Cuál sería entonces el participio pasado de todos los verbos que pertenecerían a este subgrupo? Pues obviamente sería convenu, revenu, souvenu y parvenu. Ven, es muchísimo más fácil aprender más verbos. El verbo tener significa tener, sostener o sujetar algo. Si se dan cuenta, entonces lo conjugamos casi igual que venir. Y para conjugar todos los verbos que están dentro de este subgrupo, ejemplo, obtenir, soutenir, appartenir y retenir. De nuevo, lo único que tengo que dejar es la conjugación del verbo tenir y dejar la primera parte del verbo. Por ejemplo, vamos a conjugar retenir, que significa atrapar algo. Entonces voy a decir je retiens, tu retiens, il retient, nous retenons, vous retenez, ils retiennent. Y así le hago con cualquier verbo, ¿de acuerdo? Obtenir significa obtener. Soutenir significa sujetar algo o sostener algo. Incluso a aquellos que les gusta el fútbol, cuando le voy a un equipo de fútbol en francés, voy a decir je soutiens l'équipe de Lyon, por ejemplo. Como le voy al equipo de Lyon. Y appartenir, que es pertenecer. Por último, retenir, como ya les había dicho, era atrapar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si se dan cuenta, también para el participio pasado va a ser muy fácil, ya que se parece de nuevo al grupo anterior. El participio pasado de tenir es tenu. Y para hacer el participio pasado del subgrupo, voy a decir obtenu, soutenu, appartenu y retenu. Espero que estos tips les sirvan mucho.
Hay muchos otros grupos que ustedes pueden ir encontrando en el francés. Los invito a que si conocen alguno o quieren compartirlos ustedes con nosotros, si descubren nuevos, los compartan en sus comentarios y nos ayuden a todos a aprender el francés de una manera más sencilla sin complicarnos tanto la vida con tantas conjugaciones, repeticiones. Ahora, si quieres practicarlo, también puedes hacerlo. Puedes tomar una hoja o un papel y puedes ponerte a conjugar los verbos para que no olvides sus conjugaciones y para ti sea mucho más sencillo aprenderlo. Sin embargo, aunque sí te recomiendo que lo practiques conjugando los verbos, pues va a ser mucho más difícil que olvides su conjugación, porque si algún día te falla algo, dices, ya sé, es que pertenece a este grupo, entonces sí me acuerdo de su conjugación. ¿Vale? Entonces espero que estos tips te ayuden mucho a aprender a conjugar los verbos del tercer grupo. Es cierto que son muchos, es cierto que hay unos que sí tenemos que memorizar, pero siempre es fácil tener alguna ayuda para memorizar mucho más verbos, mucho más rápido y analizar mejor cómo están estructurados para aprender de una manera mucho más significativa y a largo tiempo. Espero les guste mucho este video, los espero en el próximo video y que puedan aprender mucho con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Francés a la Mexicana, darles like y compartir nuestros videos para que más personas aprendan francés de una manera más sencilla y significativa. Nos vemos en el próximo video.